pues hemos llegado a la última parte de la explicación del cómic, que son los elementos verbales. ¿Vale? Los elementos verbales se pueden componer en bocadillos, la cartela y el cartucho, que es algo muy similar, ya lo veremos, las onomatopeyas y las letras. Comencemos pues. Bocadillos. Vale, ese sería el primer punto y básicamente es el espacio, ¿no?, que engloba una información, un texto, que es la conversación o lo que va a hablar nuestro personaje, ¿vale? Entonces, normalmente este bocadillo pues tiene esa forma como de ovoide, como un globito, con un pequeño rabito que señala de dónde viene esa información, esa conversación, ¿vale? Dependiendo de cómo dibujemos este contorno, vamos a crear una énfasis en la acción o en la expresión de este personaje. Es decir, igual que el resto de recursos, ¿no?, lo que provocaban era eso, enfatizar, potenciar un poco la acción o el desarrollo que se estaba produciendo, aquí ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, si está hablando normal, el globito, ¿vale? Ese bocadillo, ese globo donde engloba esa conversación, va a ser una línea continua, fina, normal, lisa, en forma de globito, ¿vale? Pero en el momento en el que, por ejemplo, esa persona está gritando, para crear ese efecto, lo que vamos a hacer es hacer la línea en zigzag alrededor del texto, como si fuera una explosión, ¿vale? Con las líneas de manera radial hacia el centro. Eso sería cuando está gritando. Por ejemplo, si tiene miedo, pues la línea se puede hacer como temblorosa, ¿vale? Por ejemplo, aquí aparece, tenemos el del grito, ¿vale? Lo vemos aquí, aquí. El del grito, tenemos el de miedo, pero no aparecen unos más comunes, que los tengo aquí. Exacto. ¿Veis? Aquí está el bocadillo convencional, el normal, el del grito. Otro muy común es el del pensamiento, en donde la línea de contorno se pone como si fuera una pequeña nube. Y fijaros que lo que es el rabito también se ha fraccionado en pequeñas bolitas, ¿vale? Luego, cuando el personaje está hablando en voz baja, se suele hacer como con una línea de líneas discontinuas, ¿vale? De trazos discontinuos. De ese mismo bocadillo pueden salir varios rabitos porque pueden hablar varias personas a la vez. Imagínate que hay una muchedumbre gritando, no sé, cualquier cosa. Pues pone varios rabitos y ya indican que lo están hablando todos. Luego, otro recurso muy común es ponerle el quiebro al rabito. ¿Esto qué es lo que quiere decir? O que bien sale de algún elemento tipo teléfono, radio, tele, ordenador, cualquier cosa, o bien que viene de una persona pero que no está en la escena. Por ejemplo, imagínate que tenemos una escena donde hay unos personajes en el salón y se escucha una voz que viene de una puerta que lleva a la cocina, pero esa cocina no se ve. Pues sale el bocadillo, sale como el rabito hacia la puerta, pero como indicando que la persona no está ahí, que está en otro lado. Por eso la radio y la tele también es como que sí, está hablando una persona, pero esa persona no está en la sala, está en otro sitio, ¿vale? Pues eso es lo que indica el rabito este quebrado. Vale, esos serían los tipos más comunes, pero bueno, podemos encontrar muchos más, es cuestión de investigar. Bueno, una vez dicho esto, he de decir que a la hora de diseñar cualquier bocadillo, lo primero que tenemos que hacer es escribir lo que están diciendo y luego se rodea. Un error pero que muy común es que primero hacen el bocadillo y una vez que lo tienen empiezan a meter el texto. Hasta que se dan cuenta que no les cabe o se le quedan las letras apretadas o empiezan a girarlas para que quepan bien. Eso queda feísimo, muy mal, ¿vale? Entonces, vosotros luego en la tarea lo que tendréis que hacer en los bocadillos es tener siempre esa precaución de, primero, se escribe el texto y una vez que ya está escrito y sabemos el espacio que ocupa, lo rodeamos, ¿vale? Es decir, primero escribimos y después rodeamos. Muy bien, pues continuamos. El siguiente punto sería cartela y cartucho. Bueno, antes de proseguir, he de decir que aquí hay un pequeño error, ¿vale? Que esto está cambiado, ¿vale? Este sería cartela y era cartucho. Ahora entenderéis por qué. A ver, la cartela básicamente es como un recuadro, un espacio, en donde se coloca una información que la describe el narrador. Porque a veces, con solo la propia conversación de los personajes,
pues como que se nos queda un poco la historia sin sentido. Necesitamos de una tercera persona, ¿no? De un narrador que nos cuente un poco, que nos sitúe, pues no sé, en la época, en el año en el que se encuentra, o que nos describa un poquito la escena, qué es lo que había ocurrido, ¿vale? Entonces, cuando aparece cierta información que no la está diciendo los personajes, sino que, pues eso, aparece como si fuera un narrador, eso es la cartela y está fuera de la viñeta, ¿vale? Y el cartucho es un tipo de cartela, ¿vale? Es decir, ambas son cartelas, ¿vale? Pero el cartucho, digamos que es un tipo, simplemente que este sí que se encuentra dentro de la viñeta, es decir, sería este tipo, ¿vale? Esta sería cartela, este también es cartela, pero dentro de las dos cartelas, a esta se le conoce como cartucho. Por eso digo que esto está cambiado. Cambiadlo vosotros, que es lo que os pasé previamente, ¿vale? Bueno, pues este tipo de cartela que se llama cartucho, esta sí que está dentro de la viñeta. ¿Veis que esta sí que está fuera? ¿Veis? Es un recuadrado de manera exento, ¿vale? Es independiente y luego ya empieza la viñeta. Mientras que aquí esta cartela está dentro de la viñeta. Bueno, pues cuando está dentro de la viñeta se le llama cartucho. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, tanto el cartucho sigue siendo una cartela, nos va a contar la misma información del narrador. La única diferencia es, pues eso, que está dentro e igual nos cuenta pues menos información, a lo mejor algo que te hace falta para pasar de viñeta a viñeta. Por ejemplo, tipo, pues hay dos personajes hablando y nos dice, y pasaron 2 horas, ¿no? Y ese pasaron 2 horas aparece dentro de la viñeta. Pero bueno, no os rayéis mucho, simplemente las cartelas en general, ¿vale? Ya sea cartucho o no cartucho, cartela, ¿vale? Es simplemente la voz del narrador, que se pone siempre en un rectángulo, en un cuadrado, y nos amplía la información de la historia de nuestros personajes. Muy bien, continuamos. Punto 3. Onomatopeyas. Pues básicamente son las palabras que emulan o simulan ruidos o sonidos, ya que el cómic es algo que se lee, que no emite ningún sonido. ¿Vale? Entonces, esas palabras pues bien pueden ser de golpes o de expresiones o de ruidos de animales o cualquier cosa. Por ejemplo, fijaros aquí, simplemente poniendo en Google onomatopeyas nos salen un montón de tipos. Fijaros, ruidos de animales, oink, miau, crack de la rana, o bien expresiones de oh o ups, ¿no? Cositas así. O de ruidos simplemente pues, de un golpe, de un disparo, de una bomba, de algo que se rompe, ¿veis? Aquí crash, bang, ¿no? El disparo, boom, la bomba. Cualquier ruido podemos emularlo o imitarlo con una palabra, pero esa palabra no tiene por qué ir sola. Podemos, como siempre, con todos los recursos, enfatizarlo o potenciarlo. ¿Cómo conseguimos eso? Pues fijaros, aquí el boom es un ruido fuerte, como si estuviera gritando. Pues fijaros, igual que en el bocadillo, cuando una persona estaba gritando, colocábamos el bocadillo de manera con la línea del contorno en zigzag, pues vamos a colocarlo de esa manera para que así el ruido boom aún sea mayor. Además, fijaros que las letras son grandes. Si pusiéramos un boom con letras pequeñitas, como que no tendría mucho sentido. También podemos enfatizarlo con líneas cinéticas, es decir, que las palabras acompañen a ese movimiento, ¿no? Ese era el movimiento de la mano, y aquí estas pequeñas líneas cinéticas imitaban, o sea, representaban lo que es el impacto, lo que es el golpe, ¿vale? O bien simplemente podemos colocar estas palabras de onomatopeyas pues libremente, sin tener que ir acompañadas de ningún tipo de recurso. Ellas por sí solas ya representan ese sonido, ¿vale? Muy bien, y ya pasaríamos al último punto, que serían las letras. Vale, pues las letras también son muy importantes la manera en la que las escribamos, es decir, la tipografía. Por ejemplo, si escribimos letras normales, la persona está hablando normal. Pero en el momento en el que esas letras se ponen en mayúscula y se agrandan, está ganando volumen, ¿vale? Es decir, esa persona, por ejemplo, si está gritando, vamos a poner las letras grandes. Si está susurrando, vamos a cambiarle el tamaño y las vamos a poner pequeñitas. Si, por ejemplo, esa persona tiene miedo, pues igual podemos poner esas letras de manera, ¿no?, temblorosa. O bien incluso podemos, si estuviera cantando, podemos añadirle unas pequeñas notas musicales y así
damos, ¿no?, el toquecito de que esa persona está cantando. Es decir, al igual que las onomatopeyas o al igual que el resto de recursos, dependiendo de cómo los dibujemos, vamos a enfatizar o representar algún tipo de característica en las palabras, como ya he dicho, ya sea gritar, ya sea susurrar, hablar normal o cantar. Muy bien, pues ya estaría todo el contenido del cómic. Ok, pues ¿cuál va a ser la tarea? Pues vamos a diseñar una historieta, un cómic de 1 o 2 páginas, 2 a lo sumo, ¿vale? En donde pues aparezcan todos los recursos que hemos ido aprendiendo y sobre todo estos 4 últimos que acabo de explicar, ¿vale? Porque serían las letras, es decir, que haya alguna escena donde alguien grite y entonces las letras aparezcan más grandecitas o susurre, ¿vale? Donde haya algún tipo de onomatopeya o ruido, ¿no?, que haya que representar con este tipo de recursos. Es, lógicamente que aparezca una cartela donde el narrador pues cuente algo o preceda un contexto a esa historia y evidentemente tienen que aparecer los bocadillos, pero no solo quiero que aparezcan bocadillos normales, sino que le metáis alguno más diferente, alguno pensando o gritando, ¿vale? Es decir, con esto quiero decir que no debemos dejar de lado lo que ya habíamos explicado previamente, el resto de elementos, ¿no? Como eran pues los signos de apoyo, las metáforas visuales, los recursos cinéticos, ¿vale? Lo que es el Gatter, el lenguaje del cuerpo, código gestual. Es decir, todo esto pues también, en cierto modo, ahora no tienen por qué aparecer todo, pero sí que nos ayudemos de estos recursos para que nuestro cómic nos salga pues completito y rico en cuanto a recursos utilizados en este género, ¿vale? Pero principalmente los que quiero que aparezcan son los elementos verbales. Estos tienen que aparecer sí o sí y que haya una gran variedad. Muy bien, pues esa sería la tarea, ¿vale? La realización de un cómic de 1 o 2 páginas como mucho. Y espero que lo ocurréis bastante, puesto que esto sería como una especie de proyecto final en donde se recogen todos los contenidos aprendidos en todas estas sesiones previas. Así que este trabajo va a contar bastante. Tened en cuenta que si lo hacéis o coloreando, si lo hacéis en blanco y negro, que esté bien. Es decir, quien decida hacerlo en blanco y negro, que le aplique distintas tonalidades de griseo, distintas sombras, que no sea un dibujo sin más, simple, sin detalles, ¿vale? Así que nada, mucho ánimo y a tope. Venga, un saludo. Adiós.